¿Cómo les va? Muy buenas noches. Antes que nada, deseo expresarles mis más sinceras felicitaciones y desearles lo mejor para el año que comienza a quienes hacen posible este programa y desde luego a ustedes que nos están acompañando en la primera emisión de Conversando del año 2013. Tenemos que acostumbrarnos a esta fecha y ojalá que hoy comience una etapa luminosa, una etapa muy productiva, donde encuentre todo lo que usted quiere, donde pueda realizar sus sueños. También confío en algo y se lo tengo que señalar, confío en que tendremos muchos más viernes para reunirnos aquí en nuestro estudio de Canal 11 y escuchar a quienes con su desempeño en el terreno de las artes, las ciencias, el deporte, han contribuido a hacer mejor nuestra sociedad y desde luego a embellecer el mundo. Tal es el caso de quienes nos acompañan esta noche. Se trata de tres personas muy especiales que nos van a acercar al mundo de la música. Por lo pronto quiero darle la bienvenida al maestro Abel García López. Él está considerado pues uno de los más distinguidos, uno de los más notables constructores de instrumentos musicales, laudero, de México, por supuesto el más destacado de Paracho. Vienen con él dos muy jóvenes y talentosos guitarristas. Desde luego se trata de Abel García Ayala y de José Alfredo Amezcua. Vamos a conversar, usted y yo, fíjese qué gusto, qué alegría, usted y yo vamos a conversar con nuestros invitados, pero antes quisiera que tuviéramos una prueba del talento musical de este joven guitarrista Abel García Ayala. Él nos va a interpretar, según me dicen, Flor de Canela y Josefinita, dos pirecuas. Adelante, por favor.
Bueno, pues ya usted ve la calidad interpretativa de nuestro joven invitado y desde luego también ve que estamos aquí en nuestro estudio del Canal 11 y que estamos listos para recibirlo a usted a través de nuestras líneas telefónicas. En este momento vamos a empezar a conversar con quien le dije es uno de los más distinguidos lauderos de nuestro país y desde luego el más notable de Paracho, una región donde hay muchísimos lauderos. Maestro, ¿cuántos habrá en el mundo? ¿Cuántos constructores de instrumentos musicales? No, es una gran población. Bueno, primero, buenas noches, muchas gracias por la encantada, maestro. invitación. Es un oficio muy agradecido, es un oficio pues que se remonta a las primeras épocas de la música. ¿Pero cuántos habrá aquí en este momento ahora? Bueno, por lo menos en Paracho tenemos al menos 2,000 personas que nos dedicamos. Un club de lauderos del que vamos a hablar después. Hay un club de lauderos y otras agrupaciones de lauderos también, que esto ha venido creciendo obviamente con el paso de la superación de la propia gente que se han venido preparando y han venido haciendo diferentes agrupaciones para promover el trabajo. Es curioso que en la zona haya tantos lauderos. ¿A qué lo atribuye? Bueno, al parecer la guitarra llega a América a través de estos barcos españoles y en la región de Paracho se genera este oficio seguramente gracias a la necesidad de superación, sobre todo, bueno, hay registros de que existe la guitarrería en Paracho desde el siglo XVI, pero formalmente sí sabemos que la mejor época del crecimiento de la guitarrería es a partir de los años 30. Crece mucho el oficio, crece la población. ¿Por qué de los años 30? Perdón que lo interrumpa. Al parecer por la postrevolución, esta época de crecimiento, al parecer también hay algunos apoyos del general Cárdenas para los desarrollos de Michoacán. Hay en esa época el propio general Cárdenas establece un internado indígena y esto también ayuda para generar una escuela de artes y oficios en el pueblo. Yo me imagino que ustedes estarán preguntando cómo habrá elegido su profesión el maestro Abel. Uno de niño empieza a interesarse en una profesión, en una actividad, porque ve o porque oye a alguien. ¿Es su caso? Sí, la verdad es que no creo que tuve elección. Yo nací en un taller de guitarras, la casa paterna era el taller también de guitarrería. Ambos, mi padre y mi madre, trabajaban los dos en la guitarrería y yo aprendí el oficio de los dos. Desde niño hay partes técnicas del instrumento que yo no sé cómo las aprendí, así como a caminar y hablar, fue de manera muy natural. ¿Qué aspecto del oficio de la guitarrería trabajaba su mamá? El barniz de las guitarras, principalmente desde preparar la madera con lijas de diferentes granos para luego aplicar el barniz. Antiguamente se hacía solo con la mano, se le dice barniz de muñeca precisamente porque se hace una muñequilla de algodón y se aplica con la muñeca de la mano. La guitarra es un instrumento fascinante, pero ahora gracias a usted vamos a saber mucho más y entrar en una serie de detalles que me parece que tenemos que aclarar. ¿Es verdad que la madera para una guitarra debe dejarse secar de 5 hasta 50 años? Es verdad. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la madera adquiere una estabilidad. El árbol cuando está vivo está comiendo y está absorbiendo humedad y minerales. Entonces, cuando nosotros debemos utilizar la madera, tenemos que tratar de quitarle esas cualidades higroscópicas, se llaman, que es el hecho de crecer y decrecer conforme se alimenta el árbol. Es decir, en la época de mucha humedad, el árbol engorda un poco porque el alimento está muy cerca de las raíces. Y en la época seca, las raíces tienen que ir más a lo profundo, entonces el árbol le cuesta un poco más. ¿Cómo se seca la madera? Para la laudería está recomendado que sea de manera natural, precisamente por eso toma tanto tiempo. Hay procesos artificiales para otros usos de la madera, pero también poéticamente y románticamente a los lauderos nos gusta utilizar materiales antiguos. Usted se ha interesado mucho en el asunto de los materiales y justamente ha pugnado para que las personas empleen diferentes tipos de maderas, no solamente el palo santo de Brasil y de la India, sino de otras partes.
sino de esta Sí. región, perdón. Esta es una herencia de mi papá, porque bueno, él trabajó mucho con maderas mexicanas y desde niño que yo empecé a trabajar ya formalmente algunas tareas del taller, yo le pregunté una vez que por qué nos daba algunas maderas malas a algunos de los guitarreros del taller. Y él me dice, bueno, no hay maderas malas, hay guitarreros malos. Entonces, es decir, hay que aplicarse para saber utilizar casi cualquier material y tratar de optimizar el resultado en un instrumento. Yo no sabía que se usaba básicamente el palo santo del Brasil y de la India para hacer las guitarras y que usted ha tratado, insisto, de que se empleen otros materiales. Antes de que me diga cuáles, quiero saber por qué el palo santo es tan codiciado, tan importante para hacer una guitarra. Bueno, el palo santo de Brasil es efectivamente el más codiciado en el mundo y la mayoría de los guitarreros han utilizado este material. Tiene muchas cualidades ¿Cuáles, por ejemplo? reales, Sí. cualidades acústicas, cualidades de proyección de sonido. La densidad que tiene es muy adecuada para la proyección ¿Cómo es el sonora. árbol? Es un árbol, bueno, que pertenece a las dalbergias. En México crecen algunas dalbergias, esa es la importancia de ¿Cuáles este son las proyecto. dalbergias? La dalbergia, digamos que pertenecen todos estos palos santos, palo santo de Brasil, de la India, palos santos mexicanos, y en nuestro país crecen al menos 12 diferentes especies, precisamente por eso la insistencia de que podemos utilizar materiales mexicanos. Además, parece que el palo santo está en proceso de extinción, lamentablemente, y que eso encarece mucho un instrumento hecho con la madera que viene de Brasil. Sí, ya es un material protegido desde la cumbre de Brasil del 92. Y bueno, pues eso efectivamente ha encarecido muchísimo los materiales, lo cual resulta prohibitivo para nosotros como guitarreros. Entonces, precisamente por eso tenemos que buscar otras opciones. Pues aquí tenemos una opción muy interesante, escuchar una primera interpretación de José Alfredo que nos va a dar un capricho árabe de Francisco Tárrega. Vamos a escucharte, por favor.
Desde luego la respuesta de ustedes, la presencia de ustedes en el estudio, pues no ha tardado en presentarse, en llegar. Aquí tenemos precisamente sus voces. Morgan Simansky dice: deseo mandar un saludo al señor Abel García, uno de los lauderos eminentes de nuestro país. Gracias por el apoyo que le ha dado a la guitarra en México. Gloria Juana Obrador le manda una enorme felicitación a tan prestigiado invitado como es Abel García. Edelmira González: quiero felicitar al maestro Abel García y a Alfredo. Excelente libro el del maestro Abel. Abel hijo y Alfredo son excelentes guitarristas y ojalá que tengamos la oportunidad de verlos en el Festival de Guitarras de Saltillo. Claudia Judith López: quiero desearle un saludo a la señora Pacheco y me gusta mucho su programación, procuro no perderme el programa. Feliz año a todo el equipo. Yo también les deseo un feliz año a todo este equipo maravilloso. Y bueno, tengo que hacer un corte y regreso enseguida. Bueno, desde luego seguimos conversando y claro, en el corte también estábamos conversando con el maestro Abel, con el joven Abel y con José Alfredo, que me imagino que te llamas así por José Alfredo Jiménez, ¿o no? Bueno, muchas gracias. Encantada. Antes que nada por la invitación. Encantada. Bueno, pues en parte creo que sí me llamo así por el cantante, porque, bueno, yo me llamo como mi padre y a mi padre le pusieron así por el cantante. ¿Tu papá también es guitarrista? No, solamente un tío tengo que fue guitarrista. ¿Y tu papá a qué se dedica? Mi papá es abogado y comerciante. ¿Qué opina de tu profesión como músico, como guitarrista? Pues está muy contento porque veo que me apoya. Debe estar feliz, debe estar orgullosísimo y encantado diciendo por Muchas qué no gracias. fui yo también guitarrista. A Abel no le pregunto por qué es guitarrista, porque ya sé que tenía que serlo, pero le pregunto por qué no se dedica a la laudería. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, Encantada. primero que nada. Yo creo que, bueno, vivir con mi papá pues es vivir entre las guitarras literalmente, ¿no? Entonces, mi papá, como tiene muchísimos amigos en todo el país, guitarristas sobre todo, pues yo creo que tuve como una intimidad más hacia los amigos de mi papá, los guitarristas, al llegar a mi casa, tocar las guitarras de mi papá. Yo creo que eso es lo que me gustó más a mí, ver para lo que servía lo que hacía mi papá. ¿Cuántas guitarras te ha hecho? Mi papá me ha hecho 2 guitarras. 2 guitarras. Y tú le dices: oye, papá, a mí me gustaría que le hicieras este cambio, este otro, yo quiero tocar en este repertorio, necesito una modificación. Pues no, la verdad es que confío plenamente en lo que hace mi papá. Sí, a veces discutimos sobre el tipo de madera o lo que quiero que haga en la roseta, pero literalmente pues me conoce, ¿no? Entonces sabe mis gustos y sabe lo que quiero. José Alfredo, ¿tienes guitarra del maestro Abel? No, pero sí he tenido la oportunidad de probar algunas en algunos conciertos. ¿Cuál es la diferencia entre esa guitarra del maestro Abel y las otras, que han de ser muy buenas también? Bueno, pues yo creo que la diferencia la hace muchísimo el intérprete en cómo suena una guitarra. Hay algunas guitarras que son valuadas en altísima calidad, pero a cierto intérprete tal vez no le queda. ¿Por qué hay esa falta de simpatía, digamos? Pues cada artista, bueno, en este caso cada guitarrista tiene su sonido propio que bueno, sale de las uñas, sale de nuestro físico, de la gordura de nuestras manos, también de nuestra estatura, todo eso. Todo influye. Y Claro desde luego lo que aprendes influye. y la técnica fundamental, me imagino. Sí, claro. Abel. Sí, pues depende también de los gustos y del carácter de una persona. Por ejemplo, si yo soy agresivo, pues mi música se va a oír un poco agresiva, tal vez con mayor volumen. Todo tiene que ver en la música, todos somos lo mismo. Yo le decía al maestro Abel que no puedo dejar de mencionar algo que él ha hecho y que es maravilloso, y que lo acerca a un hombre que vivió hace 5 siglos, a Leonardo da Vinci. Imagínense, 5 siglos de distancia y los dos se han encontrado en esa lira da braccio. Nos encantaría que nos dijera cuál es el origen de ese instrumento maravilloso.
de que usted lo hiciera, intentar imitarlo. Sí, el origen está... hace unos años vino a México una exposición que se llama Leonardo y la música. Sí. Yo tuve la suerte de ser invitado a presentar una charla sobre Leonardo Laudero. Fue 2006, creo, ¿no? Fue 2006 Sí. en Morelia. Yo participé en esta mesa redonda y el dueño de la exposición, un español, Alfredo Melgar, me invitó como un reto para a ver si quería hacer la lira de Abracho. Yo realmente no sabía mucho de la lira de Abracho, pero sí tengo ese espíritu de riesgo y temerario para participar en proyectos que no solo sean la guitarra. Así que acepté a la primera invitación y fue un proyecto que me llevó casi 2 años terminar la investigación de qué era el instrumento, de cómo lo hizo Pero o lo pudo haber perdón hecho que le Leonardo. interrumpa, pero usted no solamente hizo el instrumento, sino que lo superó. Y para eso realizó una investigación muy importante. Por ejemplo, yo veía que se dedicó a recorrer caminos para ver caballos. Y nuestros amigos dirán, bueno, ¿y qué tienen que ver los caballos con la lira de Abracho? Pues tiene que ver mucho, porque Leonardo le puso a la caja la forma de un caballo. Sí, aparece en la biografía de Leonardo que este instrumento estaba hecho con forma de cráneo de caballo y en gran parte de plata. Esa es la información básica que yo recibí para hacer este instrumento y obviamente realizar diferentes hipótesis durante la investigación para poder pues trabajar sobre cualquiera de estas que no había decidido. Ya había una investigación en Italia formal, pero yo no quise ver esta información hasta tener mis propias conclusiones. Pero además le agregó carey y le agregó unas cuerdas muy especiales. Cuéntenos, porque es algo muy bonito. Tuvo que haber sido una joya porque Leonardo quería ser aceptado en la corte de los Sforza. Era su sueño y el de usted era realizar ese trabajo. Entonces mi conclusión fue precisamente que al ser una joya, pues tendría los materiales más preciados de la época. Yo utilicé finalmente en el instrumento plata 100%, la caja está hecha de plata, la tapa está hecha de madera de abeto y tiene incrustaciones de carey, incrustaciones de marfil, hoja de oro de 24 quilates y cuerdas de tripa natural. Bueno, mientras trato de imaginarme todo ese conjunto de elementos que hacen una verdadera obra de arte, ¿por qué no escuchamos una vez más a Abel García? ¿Sí? ¿Vas a tocar? Sí, pues hay que pasarse por aquí. Bueno, tenemos poco espacio, pero hoy por acá. Ya se nos iba para otra parte. Va a tocar la tarantel de Caspar Merz. Antes de que lo escuchemos, vamos a decir que han seguido llegando llamadas de nuestros amigos que desde luego están presentes en esta conversación con 2 muy jóvenes guitarristas y el más reconocido de nuestros lauderos, el maestro Abel García López. En Bulmaro Pintor dice, como es costumbre, muchas gracias señora Pacheco por tan grato programa. Amalia Daniel de Velasco, felicito a la señora Pacheco por los invitados que tiene esta noche. Abel García y su hijo de parte de la familia Velasco Daniel de Salamanca, Guanajuato. Y desde luego ya está nuestro amigo ahí, ¿ya está listo? Bueno, da tiempo para otra llamada. Francisco Valencia, ¿por qué en Paracho no se ha logrado en la construcción de violines el mismo nivel que tienen en las guitarras? Maestro, me lo contesta después de que escuchemos al joven guitarrista. Con mucho gusto.
que nos ha dado escuchar esta interpretación de Abel y desde luego la sonrisa de su papá nos dice todo, entre otras cosas, que este joven ha ganado un concurso muy importante, el concurso de Almería, ¿no es así? Sí, efectivamente. Puede pasarse. Efectivamente, tanto José Alfredo como mi hijo han sido de los mejores exponentes de los nuevos ejecutantes de Paracho. Los dos han participado ya en concursos internacionales y bueno, pues han traído premios importantes para Paracho, para el país, y dentro del país han ganado todos los concursos. El de esa Almería es categoría. el de Antonio de Torre, ¿verdad? Es el que ganaste para guitarristas de 13 años. Sí, menores de 13 años. Entonces, ¿qué edad tenías? Yo tenía 13 años ¿Y exactamente. cómo te preparaste para ir? ¿Qué sentiste? Debe haber sido una emoción tremenda. Pues sí, primero que nada yo la verdad no me esperaba ir, o sea, era una idea de mi papá y mía de poder ir algún día a ver cómo tocaban las Así personas como de un otro sueño lado. lejano, sí. Sí, entonces ese sueño lejano se acercó mucho, ¿no? Entonces, de repente mi papá me dijo, no, pues ya nos vamos. Pero la preparación básicamente la hice con mi papá, porque pues mi papá siempre me sube a su taller a ponerme a estudiar, a que me oiga. ¿Cuántas horas? Pues en ese tiempo estudiaba más o menos como unas 2 horas diarias, porque como estaba muy chiquito, pues me enfadaba rápidamente, ¿no? Pero entonces el chiste es que fue así constante, un estudio constante y que, bueno, al final salieron muy buenos resultados. Bueno, ya lo estamos viendo, es un triunfo que no muchas personas han tenido y tú eres el único mexicano creo que ha tenido ese premio, ¿es así o no? Ahora, después de él, hay creo que 2 muchachos más, Sí. uno de José Daniel Salceda de Salamanca y alguien de Puebla, ¿no? Sergio Buccelli de aquí, Sergio También. Buccelli de aquí del DF. y uno de Puebla, de... Marcos Aldair. José Alfredo, me dicen que también tú has recibido premios, pero como no me mandaste ni siquiera una leve notita, no me pude enterar, así que me vas a tener que decir todo ahora. Muy bien. Bueno, pues dentro de los concursos de Paracho gané todas las categorías, que son 4. En Italia una medalla de plata. En España, en el mismo certamen que concursó Abel, pero una categoría más grande, se llama José Tomás. Sí. Obtuve el primer lugar en el 2010, es hasta los menores de 18 años. En Durango, primer lugar en el concurso nacional de guitarra, en Tasco, en Pachuca, segundo lugar, en Guanajuato, primero. Maestro, tengo que preguntarle una cosa que no tiene nada que ver con el arte, pero sí tiene que ver, el dinero. ¿Quién los apoya económicamente para hacer esos viajes? ¿Quién apoya la escuela de guitarra en Paracho? Bueno, la escuela donde se formaron ellos dos era el CIDEG, que son las siglas del Centro para la Investigación y Desarrollo de la Guitarra. Sí. Este era un centro apoyado por las empresas de las familias Monroy de Paracho, que decidieron fundar este centro en agradecimiento a los recursos que obtuvieron por la fabricación de guitarras. Fue concebido en 3 fases, que era la escuela de guitarra, el museo de la guitarra y un auditorio para los conciertos. Hasta entonces era el único auditorio con el que se contaba en Paracho, un auditorio profesional donde se logró llevar a los mejores guitarristas del mundo. Todo esto auspiciado de manera privada por estas familias. Desafortunadamente el ingreso de las guitarras asiáticas, toda esta competencia desleal, pegó de manera muy dura los ingresos y bueno, fue bajando poco a poco la participación de esta familia hasta actualmente se encuentra cerrado este centro. Es una pena porque de estas generaciones que se formaron en estos años, son la generación, yo creo, más exitosa del país como guitarristas. En más o menos 8 años se obtuvieron más de 40 premios nacionales y al menos 5 premios internacionales. No sé si hay otra escuela con esos resultados. Yo nunca he oído de una, pero desde luego pienso que una escuela como la que usted menciona y dado los resultados que se han tenido, merecería el más firme apoyo estatal. Creo que requiere el apoyo decidido del Sí. Estado porque no es un proyecto caro, es un proyecto que realmente ha salido muy barato, es el lugar ideal para estudiar la guitarra Paracho ¿Por porque qué? está en el ambiente de los guitarreros, apoya a nosotros como guitarreros también, como productores y además ese lugar es emblemático para hacer un festival de guitarra, el festival más importante de guitarra.
Es decir, dentro de tantos guitarreros que el Festival de Guitarra de Paracho es tan emblemático, no solo porque es un festival más en México, sino porque está dentro de tanto guitarrero y se ha convertido en la fiesta del pueblo. Es decir, los guitarristas que van, tanto nacionales como extranjeros, van por esa magia que tiene Paracho, por ver, por estar en los talleres. La magia de Paracho realmente está en las calles, pero está en los talleres, en nuestros talleres. Me como encantaría guitarreros. estar ahí y me lo prometo como un sueño que tengo que alcanzar. Mi sueño de escuchar la voz de ustedes sí se realizó y aquí está la prueba justamente de lo que nos dice la señora Riofrío, a quien tanto le agradezco su constancia y su amistad. Dice, llamo para felicitar a la señora Cristina Pacheco y a los excelentes guitarristas. Y me gustaría que tocaran un pedacito del concierto de Aranjuez, pues la próxima vez que vengan, ¿qué les parece, muchachos? Sí, cómo no. Miguel Domingo Gómez, le puedo preguntar al fabricante de guitarras en dónde tiene su taller. Muy buen programa, felicito a la señora Pacheco por su programa. Son la mejor programación. Se quedó pendiente una pregunta, ¿por qué no han destacado igualmente en la fabricación de violines que en la fabricación de guitarras? Sí, la guitarrería se vino desarrollando, como comentaba, a partir de los 30, pero un detonante, desde mi punto de vista, muy importante fue precisamente la inauguración del Festival de Guitarra de Paracho. Aquí comienza el festival, ¿sabe por qué? Porque me dicen que es el momento de que el joven José Alfredo pase allá con su guitarra. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Mientras llegas allá, perdóneme que lo Con permiso. Pase usted. Este detonante fue en el año 73, con la idea precisamente de contactar, acercar más a los guitarristas profesionales de México, que para esa época utilizaban principalmente instrumentos importados, Sí. es decir, guitarras españolas, guitarras alemanas, que tienen todo el antecedente de muy buenos instrumentos, pero se quería desarrollar la guitarrería de Paracho. Ese festival convocó a un concurso de construcción de guitarras y ahí se fueron acercando tanto intérpretes profesionales como futuros constructores profesionales. Profesionales como ahora José Alfredo. Vamos a escucharte, José Alfredo, por favor, es una obra de Joaquín Turina.
más 4 minutos y estoy en un dilema. Hay muchas llamadas, hay muchas voces que hacen preguntas y por supuesto es imposible resolverlas todas en este momento porque nos queda poco tiempo. Pero quiero decirle que desde luego a nuestros invitados les vamos a dar todas sus llamadas para que ustedes se comuniquen con las personas que, por ejemplo, quieren saber dónde está su taller. Está en Paracho, ¿eh, maestro? Está en Paracho, sí. ¿En qué parte? Es Guerrero, en el centro de Paracho. Guerrero Todo el mundo lo 283. conoce. ¿Cuántas guitarras han salido de ahí, maestro? Bueno, no tengo una cuenta precisa porque yo empecé desde niño a hacer guitarras. Ajá. Y hubo alguna época que hacía 6 guitarras por semana cuando estábamos adquiriendo Nos está experiencia y presumiendo, ¿eh? práctica. Bueno, mi papá hacía 2 guitarras por supuesto. día, entonces no es presumir nada. No, que tienes razón para presumir, yo lo presumiría encantadísima. Por cierto, ¿usted toca la guitarra? Toco un poco, sí. De hecho, una idea era también ser guitarrista en algún momento. Estudié un poco formalmente la guitarra. Entonces eso me ayudó pues a conocer el Claro. lenguaje del guitarrista. ¿Usted toca con los muchachos alguna vez? No, de muy chiquitos los oía estudiar. Alguna vez formaron un dúo y bueno, viajábamos juntos ¿Cómo se a algunos llamaba? lugares. ¿El dúo? ¿O el dueto? Pues creo que no tenía nombre. ¿El dueto sin nombre? El dueto misterio. Por cierto, ¿son amigos de toda la vida? Pues desde que empezamos a estudiar guitarra. Sí. ¿Comparten el interés por alguna otra cosa que no sea la música? El deporte, no sé, la literatura. Pues a Las mí en artes general me plásticas. gusta mucho la escultura. De hecho, pues yo tengo la fortuna de ver escultura todo el tiempo. Mi hermana es escultora, entonces me hizo como el favor de poder seguir viendo lo que realmente es como un hobby, se puede decir, ¿no? ¿Tendrá algo que ver la música con la escultura? Dicen que la escultura puede ser una especie de música detenida o congelada. Pues yo creo que todo tiene que ver, al final de todo es arte, ¿no? Y el arte transmite lo que el autor quiere que el público crea que él sintió, aunque todo tiene una interpretación diferente por cada persona, pues, pero yo creo que tiene como un fin, ¿no? Si alguna escultura es muy abstracta, creo que me puede transmitir lo mismo que una obra contemporánea en la música, ¿no? Creo que todo va muy junto. Se me acaba el tiempo y no sé cuántos instrumentos más tocas, José Alfredo. Ah, bueno, solamente la guitarra, con ese tengo. Ya con ese tienes para... ¿Cuántas horas al día trabajas? Bueno, depende de la oportunidad que tenga en el día, a veces 1, a veces 4, a veces. ¿Hacen algo más? Perdón por la pregunta, como si no fuera suficiente lo que hacen, que tocar la guitarra. Bueno, sí, yo estudio alemán, estudio, bueno, sí, leo a veces. Sí, hago otras actividades. ¿Por qué estudias alemán? Porque me quiero ir a estudiar a Austria. Bueno, maravilloso. Allá tenemos un muy buen amigo que justamente estuvo Claro en este que programa, sí. Cecilio. Sí, Pereira. cómo no. ¿Y tú? Pues yo ahorita con la prepa tengo muchísimo que hacer, pero sí practico mucho deportes, principalmente me gusta mucho. Y bueno, principalmente estar con mi papá en el taller, ¿no? Que también es una actividad muy... Debe oler riquísimo ese taller. Sí, Sí, debe. a madera. Bueno, yo todo el tiempo estoy haciendo la mano así, lo que pasa es que me están llegando muchas más llamadas. Quisiera que me las pasaran en un momentito. Me queda 1 minuto, pero es importante que nuestros amigos vean, sientan el peso de todas estas voces que dicen, por ejemplo, Patricia Villalobos, le envío un abrazo a Cristina Pacheco, me encanta su programa, que tenga salud y felicidad, armonía todo el año, es lo que quiero, es lo que todos queremos, salud, armonía y desde luego tener las fuerzas suficientes para ir detrás de un sueño. Hay sueños que parecen inalcanzables, pero un día llegamos a tenerlos en la mano. ¿Sabe qué? Y ya realizados, bueno, sí, se convierten en parte de nuestra realidad, pero enseguida vamos tras otro sueño y otro sueño. ¿Qué sería de nosotros si no lo tuviéramos? El mío sería tocar como los jóvenes. No puedo hacerlo, pero a cambio de eso puedo escucharlo cuantas veces quiera el día que graben su primer disco, que espero sea muy pronto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muchachos. Encantada, maestro. Mucho Muchas gusto. gracias. Y otro sueño es ir a Paracho a conocer su taller y sentir el olor de la madera, sentir que canta la madera ahí. Esperamos con mucho gusto y con muchas canciones de la madera. Eso me encanta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en este primer programa de nuestra serie Conversando del año 2013. Ojalá que nos traigan lo mejor a todos. Hasta el viernes.